ya mismo, ahora mismo. María Ángeles Domínguez Pestana de San Martín de Trevejo, de toda la vida. Nací en Cáceres, pero por casualidad. Bueno, no por casualidad, porque era un parto difícil y en Cáceres había un sitio que se llamaba la Casa de la Madre y ahí iban las parturientas que tenían algún problema para dar a luz. Y mi madre fue ahí, porque yo nací por los pies, que debe ser de ahí de donde he sacado yo los pies del tiesto toda la vida. Esto es una casa familiar. Es una casa familiar hace a lo mejor 80 años. Antes esta casa era parte de otra casa que las dos formaban un conjunto que era un palacio. Pero los dueños murieron, los herederos partieron y este trozo, pues se ve que mi abuelo tuvo la vista de comprarlo. Mi bisabuelo, sí. Fue mayordomo de este palacio. Tenía como una querencia de quedarse con esto también. Y luego mi abuelo pues lo tuvo fácil. Este patio es, bueno, ahora está muy bien, antes también estaba muy bien, porque yo tenía unas tías solteras que tenían mucho tiempo. Entonces se dedicaban a sembrar, a poner plantas y tal. Aquí estaba el gallinero. Entonces tú vas a ver por aquí unas gallinas, porque yo he querido dejar en la casa un poco algo testimonial. Teníamos gallinas que se recogían ahí dentro y arriba teníamos 3 gatos, sobre todo uno que era muy guapo, se llamaba Sabini, y le habíamos cortado en el rabo haciendo una figura con los pelos. Y tengo gatos arriba. Yo he crecido aquí, he sembrado margaritas en botes, he hecho todo aquí, he jugado a las casitas con mis amigas, todo. Yo creo que tuvimos una infancia muy feliz, también todos los demás y yo, a lo mejor porque no conocíamos otra cosa. Teníamos muy pocas cosas y entonces lo que teníamos era mucha imaginación. Hacíamos muñecas con trapos, jugábamos a la rayuela en la calle, hacíamos un columpio con vigas, que antes se cortaban muchas traviesas y venían los madereros a comprarla, entonces entre unos cuantos poníamos una encima de otra y hacíamos ahí un equilibrio. Eso era lo que hacíamos. Mi padre y mi madre eran agricultores. Mis padres eran gente que vivían de lo suyo. No eran los ricos ni eran los pobres. Aquí en San Martín hay un dicho que es ¿quién es Dios? O Gesto y otros dos. Son 3 apellidos de gente muy pudiente que ejercían como tal. Tenían muchos obreros que sobre todo comían, aunque no cobraran, pero lo importante era comer. Y nosotros pues vivíamos de nosotros mismos, del aceite, del vino. ¿Has visto la bodega que tenemos allí del vino? La bodega servía principalmente para hacer el vino. Entonces se metían esas tinajas, se movían cuando pasaba un tiempo, estabas un poco al cuidado de la fermentación y tal. Eso se venía haciendo a final de septiembre, primeros de octubre, y luego
En noviembre, pues se probaba el vino. El patrón de aquí es San Martín de Tours, pero ahora dicen, en San Martiño se prueba el viño, ¿no sabes? Entonces la gente iban, mi abuelo con sus amigos venía aquí, de aquí iban a otra bodega y probaban el suyo, pues este está mejor, pues a ti no te ha salido muy bien. Esa era la tradición que había, pero esto actualmente se ha perdido, porque ahora la denominación de origen obliga a tener todo de una manera. Entonces, si hay boigas, en noviembre se abren algunas boigas, van solo para adentro, van solo invitados. Y luego, pues el alcalde a lo mejor el ayuntamiento da 100 euros o 200 para que compren pinchos y le da el vino para que venga la gente a degustar. Yo participaba de la vendimia y además tenía una cosa que era como una hoz pequeñita que se llamaba colbilla, que servía para cortar el racimo. Eso me gustaba mucho. Y también participé del aceite, de la aceituna. Entonces no se cogía la aceituna verde, se cogía ya madura para molturarla. Eso lo conozco perfectamente. Tengo un recuerdo especial de una habitación que hay ahí, que se llama trastienda, que era donde se hacía la matanza. Había una tarima y ponían un brasero en medio y las matanceras se sentaban allí a atar los chorizos y tal. No te puedes imaginar el frío que hacía allí. Era piedra todo, pero ¿cómo podrían estar esas mujeres ahí? De tal forma que cuando yo hice la reforma en 1999, dije, aquí no pongo yo ningún tipo de nada, aquí pongo yo parqué, a ver si le quito el frío que tengo de mi infancia, porque eso lo tengo grabado, el frío que se pasaba. Y bueno, tengo muchas cosas, no había luz eléctrica, bajábamos a la bodega con un candil, que la luz venía a las 5 de la tarde, pero solo teníamos a lo mejor bombillas en 2 o 3 sitios, no en toda la casa. San Martín estaba muy vinculado a la iglesia. Bueno, yo no sé si porque somos vecinos. Entonces, lo de ir todas las tardes al rosario, ir por la mañana a misa, a la catequesis, a ensayar villancicos, eso era lo que hacíamos las niñas cuando éramos pequeñas. Donde está la hospedería actual, aquí, la conventual Sierra de Gata, eso era un colegio de los hermanos cordimarianos, del Corazón de María. Entonces ahí estaban los novicios, los que iban a ser posteriormente hermanos, y la gente que quería hacer un bachiller o quería estudiar o tal, y bajábamos siempre a recibir ahí clases, a la doctrina cristiana, y los cordimarianos transmitieron mucha cultura aquí en el pueblo. Yo aquí creo que gente de mi edad, hombres sobre todo, chicos, han pasado todos por el convento, a recibir lo que al final después sería el bachiller. Aquí te preparaban, luego ibas a Ciudad Rodrigo. Nosotros pertenecíamos a la diócesis de Ciudad Rodrigo. Entonces, en lugar de irte a examinar a Coria, a Cáceres, no, todo era Ciudad Rodrigo. Eso fue un foco de cultura en San Martín. Ten en cuenta que es un pueblo muy pequeño y hay muchísimas carreras. Y es de gente que básicamente ha recibido cultura cuando ha sido pequeño. Eso ha estado muy bien.
yo me he dedicado a obedecer, fíjate qué cosa, pero ahora no obedezco a nadie. Me he dedicado a obedecer. Me dijeron, tienes que estudiar, pues a estudiar. Tienes que irte interna, pues interna. Tienes que hacer magisterio, porque una niña como tú, ¿qué va a hacer? Bueno, tampoco había el abanico de posibilidades que hay ahora, ¿eh? Porque ahora hay carreras de todas las clases, antes nada. Entonces, pues interna y nada, magisterio y preuniversitario y ya está. Y después hice, hasta psicología hice 3 años. Bueno, hice 2 comunes y uno, empecé la especialidad de psicología, pero mi padre era el machaconeo de que hay que aprobar una oposición porque es la vida y bueno, todo eso sucedió. Interna estuve en Ciudad Rodrigo, después ya en Salamanca externa. Y luego estaba en varios puntos. Estuve, cuando fui a Madrid a estudiar a la universidad, pues toda la oposición que se presentó conmigo nos mandaron a Andalucía. Eran tiempos en los que había mucho analfabetismo. Es que ahora eso te puede sonar mal, pero había mucha necesidad de enseñar y de aprender. Entonces tú firmabas siempre un documento que tenías que ibas a estar 3 años ejerciendo. Pero la verdad es que dependíamos de muy pocas cosas. Entonces, el que vayas a un sitio, te conviertas en una maestra con casi 20 años, te hablen de usted y cobres una paga, es que ya se te olvida estudiar. Ya se me olvidó a mí también la psicología y todo lo demás. Aunque luego me matriculé en Derecho. O sea que le he dado vueltas a todo. Sí. Estuve en la Alpujarra, eran entre Vélez, eran tiempos en los que no existía lo del fin de semana, ni ir a casa a buscar los tuppers, ni nada. Allí te ibas hasta Navidad, volvías hasta Semana Santa y después el verano. O sea, era otra forma así. Me hace volver a San Martín de Trevélez, fui a Medellín. Medellín es guay, pero Medellín cuando yo estuve, allí no habían reconocido a Hernán Cortés ni a ninguno, a ninguno. Pero claro, pero mi novio era de Valverde. Y entonces yo me fui acercando. Estuve en Torrejoncillo y después ya vine a Valverde. Había más plazas en Valverde que en San Martín. Siempre en Valverde cuando yo fui había 2 líneas y aquí en San Martín una escasa. Entonces, bueno, pues me quedé ahí, con el corazón partido. Yo tengo muy buenos recuerdos de toda la vida profesional mía. Con los alumnos siempre. Yo me he llevado muy bien, no he necesitado recurrir al tortazo. Es una mujer optimista y al mismo tiempo soy bastante recta. El otro día le dijeron a una, ¿conoces a esta? Dice, sí, sí. ¿Te dio clase? Dijo, sí, es buena, pero es muy recta. Bueno, bien, pero también los tiempos eran distintos, ¿eh? El material que yo tuve que utilizar con los alumnos fue muy parecido al que utilicé como alumna yo. O sea, los pupitres de 2 plazas, el agujero en medio para meter el tintero, las plumas de pico de pato, que eso no hay quien escribiera, porque además apretabas y ya se abría el pico, o sea, fatal. El papel secante, por si te caía un borrón de tinta, la pizarra, por supuesto, pero la pizarra no se ha erradicado, lo que pasa es que ahora la pizarra es electrónica, ¿no? Y mucho libro.
mucho libro, mucha cartilla, mucho libro contando historias, mucho mapa mudo, me encantaban los mapas mudos. Si tú a Cáceres, ¡pam! Si tú a Barcelona, pero todo era en el mapa mudo, después se borraba y volvían otra vez. Eso estaba muy bien. Los atlas eran muy interesantes. Nunca pareció que iban a desaparecer los nombres que te aprendías, porque, por ejemplo, África era muy difícil. O sea, era fácil entonces, pero con el tiempo, cuando yo fui profesora y tuve que explicarlo a otros, es que Kenia no era Kenia. Es que, o sea, se trastocó todo. Yo mandaba a leer mucho Gonzalo de Berceo, fíjate. Bueno, y en los modernos a Juan Ramón Jiménez, Platero, también mucho. Y ya como literatura popular, mm, más adaptada al pueblo y que siempre tiene alguna moraleja, eran las fábulas. Las fábulas son muy bonitas porque siempre tienen al final algo que dices: "Ah, pues esto me lo puedo yo aplicar". Había mucha afición por los libros. Ahora yo creo que no hay tanta, me parece a mí. Yo no he llegado a enseñar fala porque es que todavía me estoy preguntando qué maestro va a enseñar fala. Si es que la fala es la lengua madre, no necesita que nadie le enseñe a un niño fala, si es que fala lo está oyendo constantemente, ¿no sabes? Entonces son los maestros los que tienen que aprender fala. De hecho, hay cursos para que aprendan y tal, todos hablamos en fala. Siempre era fala, pero pues siempre cuando hay una cosa oficial se tira del castellano. Pero no sé, por ejemplo, si yo en mi casa digo: "Mira, me han mandado que levi un certificado de boa conducta". "Ay, ¿eso?". "Sí, bueno, pues, vas al cura y al cura ya le dices: 'Necesito un certificado de buena conducta'", por ejemplo. O sea, que te pasas hemos estado siempre en ese juego, que eso ha dado mucha facilidad. Qué pena que el inglés no se aprenda tan fácilmente. Eso fue un paso fenomenal. ¿Sabes por qué? Porque aquí hice yo lo que yo quise, que no estuve nunca, ¿cómo te diría?, enfadada con ser maestra, no, estuve bien, estuve a gusto y hasta me pareció que tenía vocación. Pero esto ha sido una cosa elegida. A mí se me empezó a morir todo el personal, los abuelos, los tíos, los padres. Esta gente acabó en Valverde, en mi casa, ¿eh? O sea, que tuve yo como una especie de residencia no gubernamental, lo que aguanté aquí. Pero bueno, y entonces esto quedó para nada, de nada. Y empezó aquí en Sierra de Gata el boom de las casas rurales. Ay, hacer una casa rural, hacer una casa rural. Bueno, pues digo, pues a lo mejor nosotros tenemos posibilidad de hacer una casa rural. Yo estaba ejerciendo todavía, ¿eh? Cuando yo he empezado esto, ten en cuenta que hace 26 años que está la casa funcionando. Entonces fuimos a Dilgata a enterarnos de lo que había que hacer y tal, y las condiciones. Vinieron a verlo, le pareció que estaba bien y adelante con el proyecto. Nos gustó mucho hacerlo, que mi marido también es muy bricolajista. ¿Y qué quieres que te diga? Somos un tándem. ¿Cómo se dice? Yo lo pienso y él lo realiza, que eso es importante. Él ha trabajado mucho aquí
la calefacción la ha puesto él, muchas cosas, muchas, pero siempre ha tenido el calor mío, que cuando una pareja quiere hacer algo, la otra tiene que decir, pues claro que sí, sigue. Hay otra gente que es más pesimista, no te metas en eso, tal. No, ese no es mi caso. Él quería y yo quería también. Entonces, nada, estuvimos año y medio haciendo la restauración de la casa. Y luego al final, pues ya salió esto. No era una casa para vivir de forma actual, ¿sabes? Es una casa buena, tiene muy buena orientación. En invierno entra el sol hasta el fondo de la cocina. En verano apenas pasa de aquí de este muro, pero no me veía yo aquí con mis 4 hijos viviendo. Y además también prefiero tenerla así porque yo tengo aquí sentimientos de el cojín de mi abuela, el no sé qué. Las bobadas serán bobadas, pero forman parte de la vida sentimental de una persona. Entonces prefiero que esté así. Y nada, ha ido resultando bien esto. Ahora se ha puesto de moda, bueno, no sé si se ha puesto de moda o es obligatorio, el número de registro único. Entonces yo pregunté en turismo y me dijeron, usted con el que tiene autonómico tiene bastante, dígame el autonómico. Y le dije, pues es el 00096. Dijo, pues es de las primeras casas de la sierra. Digo, pues claro. Después se han ido haciendo más casas. Aquí en San Martín hay mucha variedad ya de casitas y tal. Yo he tenido una vida feliz porque además, como soy una mujer muy inquieta, muy reivindicativa, no me he adaptado a ves por aquí, sino iré si yo quiero y lo haré si quiero. Pues te voy a decir una cosa, es muy importante tener carácter en la vida. Pues si tienes carácter, eres capaz de trepar a donde quieras. Pero si eres un poco anodina, a lo mejor te maneja.